¿Sabías que hay una relación directa entre tu microbioma y tu epigenética y a la inversa? Soy Pilar y esto es Salud y Biología. Hoy hablamos de la regulación epigenética a través del microbioma. Si te interesa el tema, quédate y te lo cuento. Las bacterias de tu intestino no tienen relación directa con tu ADN, pero sí que generan metabolitos de diferente índole en función de cómo fermentan tus alimentos en el tubo digestivo. Esos metabolitos son los que encenderán o apagarán la expresión de ciertos genes. Y este control de expresión de los genes se lleva a cabo de manera bidireccional. La relación en la que tu microbioma modifica tu epigenética y la relación por la cual tu epigenética termina modificando tu microbioma. Cuando tus bacterias sanas metabolizan la fibra que ingerimos a través de la dieta, generan principalmente ácidos grasos de cadena corta, como son butirato, acetato y propionato. Y estos son los principales moduladores epigenéticos de nuestro organismo. El butirato, por ejemplo, es un potente inhibidor de las enzimas que mantienen el ADN en forma de heterocromatina, imposible de leer por la ARN polimerasa. De manera que a través del butirato conseguimos que nuestro ADN esté en una forma laxa y dispuesto para ser leído e interpretado para generar proteínas necesarias. Al abrir el ADN, el microbioma favorece que se expresen genes protectores. Por ejemplo, enciende los genes que fabrican las uniones estrechas del intestino, evitando el intestino permeable y favoreciendo una correcta absorción de nuestros nutrientes. También activa el gen que codifica para el factor neurotrófico derivado del cerebro, que ya vimos que era imprescindible para la creación de nuevas neuronas en la zona de nuestro hipocampo y para mantener sano esta estructura del cerebro. Cuando aparecen picos de estrés sostenidos en el tiempo, nuestro microbioma se desestabiliza. Las poblaciones de Bifidobacterium y Lactobacillum caen drásticamente. La producción de butirato cae y con ello dejan de encenderse estos genes protectores. Además, bacterias patógenas aprovechan la caída de nuestro microbioma positivo y colonizan nuestro intestino, activando también genes relacionados con la inflamación crónica. El camino inverso, la manera en la que la epigenética modifica tu microbioma, también es interesante de estudiar. Tu cuerpo puede enviar señales que modifican el tipo de bacterias que crecen en tu interior a través de la activación de ciertos genes. Por ejemplo, los colonocitos. Los colonocitos son unas células que forman parte de las paredes de tu intestino y que se encargan de mantener el ambiente en perfectas condiciones. Controlan valores como el pH, la cantidad de oxígeno que tenemos en la luz intersticial, incluso la cantidad de péptidos antimicrobianos que tenemos en nuestro intestino. El exceso de cortisol causado por el estrés altera la epigenética de estas células intestinales, con lo cual las condiciones del intestino, este pH, esta cantidad de oxígeno, incluso la creación de péptidos antimicrobianos, se ve alterado. Nuestras bacterias positivas del intestino mueren a causa de una mala calidad en su ambiente vital. Y a su vez, las bacterias patógenas, que se alimentan de adrenalina y noradrenalina, se encuentran en un lugar maravilloso para su desarrollo, colonizando y campando a sus anchas por todo tu intestino. Conclusión: inflamación. Por lo tanto, como hemos visto, el estrés nos puede afectar a nivel del intestino y a nivel del cerebro de manera bidireccional. Imagínate que partimos de un organismo completamente sano, una microbiota estable y un estado de vida tranquilo, calmado, sin estrés, sin cortisol alterado. Sin embargo, una situación impactante en su vida le genera un pico de estrés sostenido en el tiempo y una intoxicación por cortisol en nuestro organismo. Este estrés comienza alterando la epigenética de nuestro cerebro. Hace que estos colonocitos, nuestras células del intestino, comiencen a verse alteradas. Y se altera la composición del moco y el ambiente en el que nuestras bacterias beneficiosas, Lactobacillus, Bifidobacterium, deberían de vivir. Con esta alteración aparece una caída del butirato,
y empiezan a silenciarse los genes que nos van a proteger. A su vez, que dejan de fabricarse el factor neurotrófico derivado del cerebro y la creación de nuevas neuronas en el hipocampo. Las bacterias patógenas, que se encuentran ahora con un moco de mala calidad para nuestras bacterias positivas, pero de excelente calidad para ellas mismas y una elevada cantidad de catecolaminas en general, campan a sus anchas, con lo cual se genera un doble proceso inflamatorio, por una parte a nivel cerebral y por otra parte a nivel intestinal. De la misma forma que el daño aparece por esta doble vía, la solución también tiene estos dos puntos de acción. Y es que podemos actuar entrenando la relación de nuestra mente con el cortisol. Ya lo vimos en uno de los vídeos de esta serie, que a través del modelo de Lazarus y Goldman podemos trabajar la manera en la que nos relacionamos con los factores estresantes, los factores amenazantes que encontramos en nuestro entorno y generar más recursos con los que hacer frente a la demanda del entorno. A su vez, podemos mejorar la calidad de nuestro intestino a través de la nutrición y de la fitoterapia como terapia de apoyo. Si te estás preguntando de qué manera el estrés actúa en concreto sobre tu microbioma intestinal, te diré que lo hace a través de 3 vías fisiológicas y moleculares concretas, que son, por un lado, la batalla de las catecolaminas, y es que las bacterias patógenas como Pseudomonas o coli se sienten verdaderamente atraídas por las catecolaminas. Y cuando tienes picos de estrés, adrenalina y noradrenalina son vertidos directamente a la luz intestinal. Para ellas es como si les dieras el mejor de los manjares, con lo cual se encuentran perfectamente alimentadas y su proliferación a la luz intestinal se acelera. Por otra parte, la alteración del moco y de la cantidad de oxígeno en nuestro intestino. Y es que, como ya vimos en vídeos anteriores, cuando el nivel de estrés es crónico, nuestro organismo lo primero que hace es ralentizar otros sistemas de nuestro organismo que no son importantes para la supervivencia. Si recordáis, hablamos de que se paralizaban los procesos de digestión y se paralizaban también los procesos relacionados con la reproducción. Y es que nuestro organismo, en un periodo de estrés, necesita que toda la sangre, toda la energía sea llevada a los músculos para tener la máxima energía y dar una respuesta fuerte frente a ese estímulo amenazante, ese estímulo estresante. La falta de riego sanguíneo en nuestro intestino va a alterar la calidad del moco y la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro intestino. Habitualmente, las bacterias de nuestro intestino son bacterias anaerobias. Sin embargo, frente a niveles altos de estrés, el ambiente se invierte. Aparecen ciertas cantidades de oxígeno que sí pueden tolerar las bacterias patógenas, con lo cual estas, que a su vez tienen un moco de baja calidad, porque no tenemos riego sanguíneo, colonizan a sus anchas en nuestro intestino. Y el tercer punto, se altera la motilidad de nuestro intestino. Posiblemente te ha pasado que en periodos de estrés sostenido, nuestro intestino se altera de dos maneras principalmente. Puede ser que tengamos un aceleramiento de la motilidad intestinal y suframos procesos diarreicos, o todo lo contrario, que tengamos una ralentización de nuestros movimientos intestinales y tengamos un estreñimiento más o menos severo. En cualquiera de los dos casos, estamos alterando el tiempo de proceso de nuestros alimentos a través de nuestro intestino y, por lo tanto, los procesos de fermentación del alimento. Al alterar esos procesos de fermentación de la alimentación, los metabolitos que se generan son distintos. Bioquímicamente tenemos una alteración del entorno que afecta en gran medida al pH de nuestro intestino. De nuevo, un pH distinto del que debiéramos tener, que penaliza a nuestras bacterias buenas y favorece a las bacterias patógenas para colonizar. Te diré además que existe una cierta relación entre esta disbiosis, esta alteración de nuestro microbioma intestinal, y los niveles de ansiedad que sufrimos en respuesta al estrés. Y es que cuando tenemos estos procesos inflamatorios a nivel intestinal derivados de esta disbiosis que te he explicado, los lipopolisacáridos bacterianos, es decir, los productos químicos generados por nuestras bacterias, son vertidos al torrente sanguíneo. Estos llegan a la parte superior de nuestro cerebro, atraviesan la barrera hematoencefálica y sobreexcitan la amígdala, haciéndote más sensible al estrés.
generando ciertos procesos de ansiedad que también se ven potenciados porque en la luz intestinal, que de manera normal debiera de generarse aproximadamente el 90% de la serotonina de nuestro organismo, deja de producirse. Es decir, la química que nos asegura un bienestar emocional deja de producirse. Y como también hemos dicho, al caer la cantidad de butirato, deja de fabricarse el factor neurotrófico derivado del cerebro y se para la neurogénesis a nivel de nuestro hipocampo. Ya estamos metidos en ese bucle sin control. Pero te diré otra cosa, el estrés no solo tiene un doble eje intestino-cerebro, también puede afectarnos al microbioma que tenemos a nivel tegumentario, incluso a nivel respiratorio. Te lo explico. Nuestra piel está poblada de distintos microorganismos beneficiosos para nosotros. Cuando tenemos exceso de estrés, se producen principalmente dos alteraciones a nivel tegumentario. Por una parte, se aumenta la producción de sebo, con lo cual es posible que aparezca bastante acné. Y por otra parte, el estrés disminuye la capacidad de nuestros queratinocitos, células que tenemos en nuestra piel, para producir defensas naturales. La conclusión de esta alteración es que ciertos patógenos oportunistas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, consiguen atravesar la barrera epidérmica y generar ciertas enfermedades infecciosas, como por ejemplo dermatitis atópica, psoriasis, rosácea. Y a nivel del sistema respiratorio, causan alteraciones principalmente en el moco. El moco del sistema respiratorio es un mecanismo que nuestro organismo tiene para atrapar a los patógenos y después expulsar. ¿Y cómo expulsamos el moco? A través de nuestras vías respiratorias hay una serie de células que tapizan todas estas que se llaman cilios y que tienen más o menos esta estructura. Generan este tipo de movimiento que coge el moco y lo va subiendo hasta nuestra boca o nuestra nariz. Cuando lo notamos aquí, pues bien podemos esputar o bien podemos sonarnos y a través del moco los patógenos son expulsados al exterior. Ciertas partículas que pueden introducirse por el aire o contaminantes al respirar, los mocos lo captan y los cilios cogen ese moco y lo llevan hacia el exterior. Lo que hacen las cantidades elevadas de adrenalina y noradrenalina es alterar la composición química de nuestro moco, haciendo que sea menos activo frente a los patógenos y también altera el funcionamiento de estos cilios que expulsarán el moco al exterior. Con lo cual, estos patógenos se quedan dentro de nosotros, no los podemos expulsar. Por otra parte, el cortisol crónico disminuye la capacidad de nuestros macrófagos alveolares. Los alvéolos son unas estructuras que tenemos en nuestros pulmones, donde también tenemos una gran presencia de células defensoras, como son los macrófagos, que tienen que hacer frente a cualquier patógeno que haya podido entrar y se haya escapado de la acción de nuestro moco. Pues estos macrófagos quedan prácticamente sin actividad debido a altos niveles de cortisol por el estrés. Y todo ello hace que aumenten las probabilidades de sufrir ciertas infecciones respiratorias, como pueden ser bronquitis o rinitis. Como ves, hay una relación directa, a veces bidireccional, entre nuestro cerebro y el resto de sistemas de nuestro cuerpo poblados por microbioma muy necesario para nuestro bienestar. El estrés es un mal amigo de este equilibrio entre nuestro bienestar y nuestro microbioma. Si bien es cierto que existen herramientas que podemos poner en prácticas para mejorar nuestra relación con los factores estresantes o amenazantes del entorno y evitar ciertos picos o periodos prolongados de estrés, manteniendo así nuestro microbioma en un ambiente adecuado para su correcto funcionamiento. Así que no cunda el pánico porque tenemos herramientas para poder hacer frente a este tipo de alteraciones. Se trata de conocerlas y ponerlas en práctica en función de nuestras particulares necesidades. Espero que este contenido te haya gustado y te haya servido para entender cuál puede ser el origen de tus alteraciones. Si ha sido así, por favor, coméntalo, compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para no perderte nada. Recuerda que también me puedes encontrar en las redes sociales Instagram y Facebook y que si lo prefieres tienes la versión en audio de este episodio a través de Spotify. Salud y Biología, el podcast. Gracias por tu tiempo y por tu interés en la salud y en la biología.